Hola, mi nombre es José Parra, estudiante de Laboratorio de Física, y le vengo a hacer el experimento de la práctica número 6 de leyes de Kirchhoff. ¿No me equivoco? Leyes de Kirchhoff. Para este apartado me toca hacer el gráfico, mejor dicho, el circuito correspondiente a mi cédula que termina en 8. ¿Ok? Y vamos a pasar al circuito de Tindercad. Bueno, aquí realmente en el circuito lo hice prácticamente directo, teniendo en cuenta las resistencias de cada uno de las cuestiones. Tengo la resistencia en 100K, acá me dice que la resistencia 1 es en 100 ohms, que digo, resistencia 2, que es esta, tiene 580, resistencia 4 de 980, resistencia 3 de 320 ohmios, resistencia 5 de 150 y la resistencia 6 de 270 ohmios. Los voltajes están en 200, los voltajes están a 20 voltios. Esta entrada de voltaje está a 10 voltios. Esta es la disposición del circuito en el protoboard. Y bueno, vamos a hacer un experimento para ver cómo funciona en voltaje. Detenemos la simulación, colocamos el positivo en el lado positivo de la resistencia acá, y este nos indica un valor de 1,25 voltios. ¿Okay? Si colocó en la resistencia 2 el positivo acá y acá, y el negativo acá, nos da 8,68 voltios en esa resistencia. Si hacemos uno por uno, vamos a ver, este sería acá, este acá, este acá, este acá, faltaría aquí, este acá, este acá y este acá. En este instante están todos los amperímetros, los voltímetros conectados. Okay. Entonces iniciamos la simulación y nos dan los voltajes. Esto quiere decir que por cada resistencia, por ejemplo, la resistencia 1 pasa a 1,25, en la resistencia número 2 7,23 voltios, en la resistencia 1, 2, 3, 8,68. Estas resistencias me dan volteadas porque puse el voltímetro mal. Podemos reacomodarla. Acá, acá. Cortamos acá, de acá y acá. Y lo podemos dar. La única diferencia es que da 284 y si invertimos las polaridades del multímetro nos da negativo, pero en teoría no tiene mucha diferencia. Por ejemplo, yo hice este mismo circuito, lo hice en un programa que se llama LibWire, que es el mismo circuito anteriormente, y esto me da la comprobación de más o menos aproximadamente cómo serían los voltímetros y los voltajes en cada resistencia, y además también nos da la intensidad de corriente que pasa por cada resistencia y también por las pilas. ¿Okay? Es el mismo
Es el mismo circuito, tenemos la resistencia, la pila o la energía que pasa por la resistencia 1 de 100 mega ohmio, resistencia 2 de 580, resistencia 3 de 320, resistencia 4, resistencia 5, resistencia 6, la batería. Ok. Este para ver si es el mismo o es aproximadamente el mismo comportamiento en el protobuffer. Si le doy inicio, ok, vemos que, bueno, acá solamente tengo, en esta simulación, solamente tengo colocados los voltímetros y los amperímetros. En el protobuffer solamente tengo los voltímetros. Por ejemplo, en la resistencia 1 tiene una capacidad de voltaje de 1,22 voltios. Si vamos al protobuffer, la resistencia en 1 es 1,25 voltios, o sea, es que es aproximadamente. Si vamos a la segunda resistencia, que es 7,23 voltios, y si vamos al circuito en Liveware, este también nos dará 7,08 voltios. No hay tanto la diferencia, 7,23, 7,08. En la resistencia 4 y 5, que es 8,68 y 2,84, vemos que en el circuito nos dará 8,64 y 2,82 voltios. Y así, sucesivamente. También nos daremos cuenta que la intensidad de corriente por cada resistencia también se recreará. Podemos recrear esta intensidad en el Liveware y en el protobuffer. Simplemente podemos elegir una de las tantas resistencias. Le tenemos el proto, quitamos acá, y podemos elegir esta resistencia para comprobar si tiene que pasa por ahí. Ok, vamos a mover esta resistencia un momento para este lado, esto para acá, pasamos el negativo, el rojo acá, el negativo acá. Ok, vamos a cambiar el color. Este sería el rojo, este sería el negro, y cambiamos acá. Iniciamos la simulación. Nos daría 12,4 voltios, pero lo vamos a cambiar a amperímetro y me da 12,5 microamperes. Vamos a ver en Liveware que nos da 12,20 microamperes, o sea que se asemeja bastante. Esto lo podemos hacer en cada uno de los circuitos en la resistencia, ¿ok? Antes de la resistencia se colocarían los amperímetros y los voltímetros se colocan entre la resistencia. Bueno, tenemos entonces otra cosa que vemos que aquí este numerito del microampero coincide con esto y debe coincidir, si no, realmente está mal hecho el circuito. Los circuitos en protobuffer ahora a veces son un poco complicados de hacerlo, sobre todo no es como hacerlo en otros simuladores, por ejemplo que simplemente plasmamos el circuito con las líneas, las líneas y la resistencia y colocamos los voltímetros bien. O sea, en este caso se ve bien bonito, bien visualmente se ve bien. En cambio, trabajar en el protobuffer es un poco complejo porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, las líneas verticales, por ejemplo acá, estas líneas,
y este tipo de líneas, horizontales. También tenemos que tener en cuenta que aquí podemos colocar un circuito, o sea, un módulo de una fuente de poder, podemos colocar aquí otra fuente de poder, o como en el caso de que yo hice las varias, no sé por qué, pero igual me da el circuito. Aquí lo que hay que tener es bastante imaginación. Bueno, eso es todo y que tengan un buen día. Gracias.